¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas de Cristo expedido por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carnes del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios nos habla, 3:18. Como le decía, cuando leía este pasaje, encontraba esto, que cuando uno está en comunión con Dios, no hace falta demostrarlo, sino más bien que uno se da cuenta porque lo que él hace con Dios, su comunión con Él, lo vive después, en lo cotidiano. Entonces, ¿para qué demostrarlo? Si el que lo va a ver se va a dar cuenta. Este está en comunión con Dios, como le dijeron a Jesús en un momento. ¿Qué le dijeron a Jesús? Este tiene que ser Dios, este tiene que estar con Dios, porque estos milagros que hace, si no estaría ahí, es imposible. En ningún momento el Señor decía algo. Lo mismo cuando estuvo frente a aquellos que lo sentenciaron. ¿Verdad que vos sos el Mesías, el Cristo? El que vino a salvar a ellos, a sacarlo del pecado, al pueblo de Israel, de la esclavitud. Y el Señor Jesús no dijo nada, le dijo, tú lo has dicho. Tú ya lo has dicho, lo está diciendo vos, no hace falta que yo hable. Entonces que cuando uno tiene comunión con Dios, no hace falta contarlo ni demostrarlo, porque lo vive. ¿Entiende? Lo vive. Así que este pasaje lo quiero compartir y dice la palabra de Dios. ¿Leemos todos juntos? Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice la palabra, por tanto nosotros todos, ¿vio? Dice todos. Por tanto, nosotros todos. Luego dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Amén. Qué hermoso es encontrar este pasaje cuando uno empieza a conectar más con el Espíritu. Porque este pasaje lo que va a hacer es bajarnos de un tirón y saber que quien está elevándose a Él es el Señor. Es nuestro Señor. Y eso es lo que Pablo estaba desarrollando acá. Lo que estaba diciendo. Y todo el pasaje entra en un contexto lindo. Pero fíjese que como
Yo le quiero poner un ejemplo. Usted me ve a mí, mire cómo estoy, como dicen los chicos de los facheritos. No, pero ¿qué le quiero decir? Si usted de acá a 2 meses me vuelve a ver, pero ya me ve con unos cuantos talles menos, yo ni siquiera voy a decirle algo que usted me va a decir, pastor, usted estuvo haciendo dieta. Usted estuvo yendo al gimnasio. ¿Se entiende? Que muchas veces no hace falta decir si verdaderamente estamos en comunión con Dios. Nuestra misma manera de ser en la vida cotidiana lo va a demostrar que estamos con Dios. Se va a hacer visible. Por eso el apóstol Pablo dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La persona que pasa tiempo con Dios no necesita y no necesariamente tiene que estar diciendo yo congrego, yo voy a la iglesia, yo oro, yo ayuno, yo canto alabanza, yo hago esto. No necesita anunciar absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque se ve. Se le ve a esa persona que está en comunión con Dios. Y eso es lo que también nosotros tenemos que aprender como iglesia hoy. Es buscar de Dios, pero ser sumiso. Es buscar de Dios, pero ser humilde. Es buscar de Dios. Y el Señor en una ocasión le dice en Mateo 23, hablando de los fariseos, que le decía, hacen su filasteria larga, sus bordes también, paran en las plazas para que le digan rabí, rabí, buscan los primeros asientos en la sinagoga, en las cenas también. Pero nosotros no, dijo. Ellos buscaban de Dios, pero no de la manera que ese Dios quería que le buscara. Con un corazón rendido a Él, con un corazón arrepentido a Él y con un corazón lleno de el Espíritu Santo de Él. Y cuando vino el Mesías, el Señor dijo, ahora por medio de Él yo los voy a reconocer a todos ustedes. Yo los voy a reconocer a ustedes por medio de mi Hijo. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando uno camina con Dios, cuando uno tiene comunión con Dios, cuando uno tiene intimidad con Dios, cuando uno le busca con un corazón sincero, se nota en su carácter, hermano. Se nota. ¿Sabe que cuando una persona es iracunda, es enojona, tiene un carácter pésimo, fuerte, que todo lo toma mal? Pero cuando esa persona viene al camino o vuelve al Señor, es transformado. Y ya no es iracundo. Ya no se enoja por nada. Sino más bien ahora pasa a ser una persona mansa en Cristo. ¿Entiende? Cuando antes se enojaba y respondía con dureza, respondía de una manera mala, ahora ya no. Ya no tiene ese carácter. Ya no responde de la misma manera. ¿Y ahora cómo responde cuando tiene a Cristo en su corazón? Con gracia. Esto es cuando nos damos cuenta, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Vamos siendo transformados. Se entiende que el cambio no es externo, si bien uno tiene que lucir bien para el Señor, pero el cambio tiene que ser interno primero. Sepulcros blanqueados, le dijo el Señor en una ocasión a los religiosos. Por fuera están impecables, por dentro están muertos. Cuando nosotros somos transformados, nuestro carácter cambia. Es importante esto, hermano, entenderlo, porque nadie puede estar delante de Dios. Nadie puede estar delante de su Creador. Nadie puede estar presente ahí, en ese fuego ardiendo, pero ser frío a la vez. Nadie. Nadie. Absolutamente nadie. Y mire, cuando hablamos de fuego, hay una persona que experimentó ocasiones muy fuertes. Moisés. El siervo Moisés. En la zarza, en el monte, cuando recibió la tabla de ley en sus manos, cuando bajaba.
Él estuvo mucho tiempo cara a cara con el Señor, hablando con el Señor, tratando, teniendo una intimidad con el Señor, buscando con un corazón verdadero, rendido a Él, con un corazón abierto para escuchar su voz. Y cuando bajó, cuando el pueblo lo miraba, no lo reconocían. Bajó con un aspecto diferente. Por eso Moisés bajó del monte con otro rostro, con el rostro resplandeciente. ¿Se nota el cambio? Se nota el cambio. Cuando uno está en comunión con el Señor, se nota claramente el cambio. Por eso en Éxodo capítulo 34 dice eso. Moisés bajó y su rostro era diferente. Su semblante era diferente. Ya no era el mismo Moisés que subió. El Moisés que bajó era un Moisés transformado. Un Moisés con la palabra de Dios en sus manos. Cuando uno está o ha estado con Dios en su intimidad, en el silencio, en su habitación, todo lo demás se nota. Aunque no digas ni una sola palabra, ni siquiera lo presumas que yo oré, que yo hice, se nota, hermano. Se nota. Cuando uno está en comunión con Dios, se nota. Se nota en su forma de hablar. Se nota. Por tanto, nosotros todos, dice la palabra, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria de Dios. El que pasa tiempo con Dios es diferente, hermano. Y usted sabe que es diferente. Usted recuerde cuántos pastores que hoy ya son ancianos, que la mayoría son digamos, de esos cristianos evangélicos de campañas, la mayoría de ellos cuentan sus testimonios. ¿Qué tipo de persona eran? Y Dios lo cambió. Y uno dice, Dios a este cambió. Yo conozco un pastor, hoy ya está en la presencia del Señor, pero él me llegó a contar que antes de conocer a Dios de verdad, porque él creía en Dios pero a su manera, pero cuando conoció a Dios de verdad, Dios lo transformó, y él antes de conocer al Señor era uno de esas personas que cuando oían predicar la palabra de Dios en las campañas, en las iglesias, él siempre era el contrera, él hacía la contra, era el vecino que molestaba cuando hacían campaña, hasta el punto que él contó que en una campaña le prendió fuego la carpa. Y después de transformar su corazón a Dios, porque Dios lo llamó con amor aún, y él entendió el verdadero amor de Dios hacia su vida, y le empezó a servir, y después se transformó en un predicador del Señor, en un predicador de aquel que también estaba predicando y él quería callarlo. Y predicó hasta el último día de su vida. Porque uno como cercano a las personas, a pastores, se entera de las cosas. Me enteré que él estaba acostado en su cama porque ya no se podía mover de su cama. Estaba acostado, tendido, sin poder mover su cuerpo, ya con un grande de edad. Porque hasta lo último predicó el Evangelio. Estando ahí, los hermanos se reunían alrededor de su habitación y él les predicaba la palabra de acostado. Y su esposa era la que daba la lectura nomás. Pero el de costado tenía que predicar, y hasta el último día de su vida predicó el Evangelio. Cuando uno verdaderamente está en comunión con Dios, se nota. No hace falta decir absolutamente nada porque se nota en todo. Y como decía, en su forma de hablar se nota. El que pasa tiempo con Dios ya no habla como hablaba cuando estaba en el mundo. Habla diferente ahora. Habla de otra manera. ¿Y cuál es la otra manera que habla ahora? Habla con verdad. Si antes vivía mintiendo, ahora ya no miente. Ahora habla con verdad. Si antes era impuro en lo que él pronunciaba o decía, y usted me entiende, ahora es puro. Y transmite esa pureza. Ese vocabulario que antes tenía ya no lo tiene. Porque el Señor es el que cambia. Y eso es uno de los principios
que uno tiene de sabiduría, el temor al Señor. Cambia, todo cambia cuando uno está con el Señor. Ya el corazón no es el mismo, hermano. Por eso también cambia su expresión. Jesús dijo en una ocasión, de la abundancia del corazón habla la boca. Y ahí nos damos cuenta, ¿cómo habla esa persona que va a la iglesia? Y nos damos cuenta si tiene a Cristo en su corazón. O todavía tiene su corazón partido al medio, duro y liviano, y de carne. No existe eso. Por eso tenemos que nosotros saber en cómo nos encontramos. Y esta es la expresión que Pablo utiliza. Por tanto, nosotros todos, dice, mirándonos a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios. Mirémonos como se mira usted en el espejo cuando se va a peinar o a lavar la cara. De esa manera también mírese cuando escudriña la palabra. Sea un espejo en su vida lo que Cristo hizo. Y examínese cada uno a sí mismo, dice el Señor, para ver si verdaderamente estoy caminando con Él. Amén. El corazón del cristiano, cuando tiene comunión con Dios, cambia. Si el corazón del Hijo de Dios se llena de su presencia en lo secreto, ¿qué pasa? Cuando la presencia del Señor se llena en tu corazón y empieza a abarcar la totalidad de tu corazón, tu expresión va a salir presencia de Dios. Porque de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Si tu corazón está lleno de Dios en lo secreto, tu boca lo va a derramar públicamente. Tu boca lo va a expresar públicamente. Tus palabras van a ser de bendición. Tu expresión va a ser linda. ¿Por qué? Porque se nota en la forma de que cómo cada uno trata a los demás. Cómo tratás vos a los demás se nota si tenés a Cristo en tu corazón. Cómo te dirigís vos hacia los demás se nota si está Cristo en tu corazón. Cómo hablás vos de los demás se nota si Cristo está en tu corazón. Y esto no es algo que yo lo diga así abiertamente, que se me viene a cada imaginación. La misma Escritura nos enseña a cómo trabajar, a cómo vivir y a cómo andar el día a día. Los frutos del Espíritu lo dice la palabra, no lo digo yo. El que ha estado con Dios aprende a amar, pero con un amor verdadero. Empieza a desarrollar ese fruto del Espíritu que es amar, a perdonar, a tener paciencia. Cuando uno está en comunión con Dios, no es que sea intocable, no es que no va a recibir pruebas, no, hermano. Esta persona no se vuelve intocable, pero sí es humilde. Sí es una persona humilde, porque sabe depender todo de Dios y sabe expresar de lo que Dios hizo en su vida para que otros puedan conocer a Cristo también. Esta persona que vive en comunión con Dios no es intocable, sino más bien humilde en su manera de vivir, en su manera de ser. Amén. Porque cuando uno ha sido tratado por Dios en su vida personal, ya no puede, ya no quiere, ya no debe, ya no les nace tratar mal a otros. Porque su vida cambió. Porque su vida ya no es la misma. Porque su comunión no es con el mundo, sino con Dios. Entonces, cuando la comunión de uno es con Dios y es verdadera y es genuina, entonces su vida empieza a desarrollar frutos en el Espíritu. Y se nota. Cuando uno tiene comunión con Dios, no necesita presumirlo, hermano. No necesita anunciarlo. No necesita decirlo. Yo voy a la iglesia, yo oro, no necesito absolutamente nada. Hermano, sabe que cuando uno está en comunión con Dios se nota. De acá, como decíamos antes, de acá a la China, se nota. Amén.
a veces vemos a cristianos vivir de una manera tan ligera, pero tan lejos de Dios también, que se olvidan que Dios es quien gobierna la vida de uno. Se ven cristianos vivir de una manera de libertinaje, pero a cantidad, y se olvidan que el Señor mismo dijo, Jesús mismo dijo, no amen al mundo, no amen esas costumbres del mundo, que el mundo no entre a su vida. Faltaba el Señor decir, hagan como hizo Daniel. Fue exiliado a Babilonia, pero Babilonia no fue exiliado en Daniel. Daniel llegó a Babilonia a estar viviendo ahí, pero Babilonia no vivía en Daniel. Se mantuvo íntegro delante de Dios. Hoy no. Hoy el evangelio, el cristianismo es tan liviano, tan suave, y lo primero que hace es torcer la palabra de Dios para poder justificar el pecado. Y no se dan cuenta que el cristiano verdadero no necesita decir soy cristiano. Cuando uno vive verdaderamente el evangelio, se nota, hermano. Se nota. Y es por eso que esta palabra, esta porción me tocó muchísimo. Me enseñó muchísimo. Me hizo sentir que cuando uno empieza a caminar con Dios, porque a veces sentimos esos que no son rechazos, ni uno se aleja de los seres queridos, ni uno se aleja de los amigos, no, sino que la misma palabra nos va transformando de día en día, de gloria en gloria, nos va transformando. Dejamos nosotros de vivir y ya vive Cristo en nosotros. Como dice el apóstol Pablo, no vivo yo ya no vivo yo acá, Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne lo vivo para el Hijo de Dios, lo vivo para Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, aleluya. Porque cuando uno ha sido tratado por Dios, como le comentaba recién, deja de tratar mal al otro, ya deja de vivir de esa manera, ¿no? Si uno se portaba de una manera imprudente, ya ahora es prudente, ya ahora cambia la situación, ya no tiene ese mismo enojo. La palabra dice que hay hombres que son de doble ánimo, ¿se acuerdan? Y todo lo que hace es inconstante. Entonces, verdaderamente, la Biblia, ¿qué nos está diciendo ahí? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Tiene a Cristo en su corazón? ¿Tiene comunión con Dios? ¿Esa persona de doble ánimo? ¿O le falta renunciar mucho a su carne? ¿Qué le falta renunciar? ¿Y sabe por qué muchas veces algunos no quieren oír la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios confronta la carne. No te exige nada, solamente renunciar a tu pecado y aceptar la nueva vida en Cristo. Cuando uno es bautizado, la palabra dice que Juan el Bautista le decía y anunciaba, verdaderamente yo los bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene después que yo, que es mayor que yo, el cual no soy digno de hablar de él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Es algo muy importante de entender esto. Cuando uno pasa por las aguas, no es por religión, sino más bien es aceptar ese cambio que se viene. ¿Por qué ese cambio que se viene? Porque mis pecados, mi vida pasada ya está ahí abajo del agua, como quien dice. Ya el Señor me los perdonó, ya el Señor lo echó fuera. Ya le demostré a todo que hoy quiero cambiar mi vida para el Señor. Y después de ahí viene ese bautismo poderoso y hermoso que es en Cristo y el Espíritu Santo y en fuego. Ya ahí yo empiezo a buscar a aquel que yo le decidí seguirle. Cuando le demostré todo lo que pasé por las aguas, porque sentí que Él me va a perdonar. Sentí que Él verdaderamente me va a perdonar. Ahora voy a buscar ese bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Porque la promesa de Dios es esa por medio de Juan el Bautista. El que viene después de yo, no soy digno de hablar de él. ¿Amén? Se nota, hermano. Cuando uno acepta, cuando uno camina, cuando uno busca, se nota. No deja de tener luchas, pero sabe que no está luchando solo. ¿Se entiende, no?
Eso es importante. Que cuando uno busca de verdad al Señor y tiene una comunión verdadera con Él, no deja de llorar. No es que ya no llora más. Sigue llorando, pero ahora no delante de los hombres, sino delante de Dios. De Él. Y delante de mí se postrará por la rodilla. ¿Llora? Sí, sigue llorando, pero ahora lo hace delante de Dios. Ya no lucha solo, ya lucha, pero con el Señor. ¿Amén? Gloria a Dios. Este que camina con el Señor no deja de temblar, sino más bien que ahora sigue temblando, pero confiado porque está ahora sobre la roca. Y la roca es Cristo. Edificó su casa sobre la roca. ¿Recuerdan el mensaje del martes? ¿Qué decía el mensaje del martes? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Sigue luchando, pero ahora está confiado en Él. ¿Amén? Sigue llorando, pero delante de Él. Todo lo que viene va a venir, pero ahora ya no está solo. Está con el Señor. Porque ahora habita bajo ese abrigo del Altísimo. Hermosa la predicación del culto anterior. Y se sintió. El que vive con Dios en lo secreto, usted ya sabe. Aunque no abra su boca, se nota. El que vive con el Señor en lo secreto, con su manera de vivir, lo va a reflejar a Dios públicamente. Se va a notar que está en comunión con Dios. Se va a notar que vive para Dios. Y el que no tiene tiempo con Dios podrá tener religión o todo lo que quiera, pero nunca va a haber una transformación de verdad. Nunca va a haber una transformación de verdad. Y es por eso que este pasaje del apóstol Pablo me llevó a esto, a pensar y a meditar. La comunión con Dios, esto que se refleja, esto que transforma de gloria en gloria a la misma imagen del Señor. Esto me enseñó a mí que la comunión con Dios no se demuestra, se vive, hermano. La comunión con Dios, usted podrá andar por todos lados diciendo que es cristiano, pero si a todo lo que lo ven a ustedes no lo ven como un cristiano, usted lo único que está viviendo es una religión. Está lamentablemente siendo engañado ¿por quién? Por uno mismo, porque se creyó esa religión de vivir de una manera deliberante solamente con decir yo te acepto, Jesús, yo te acepto como mi hijo. Sí, lo aceptaste, pero si verdaderamente le abriste la puerta de tu corazón, porque Él dice que Él está a la puerta y llama, si la abriste, no de labio para afuera, sino de verdad, Él va a entrar. Y se va a notar que entró, porque tu vida cambió, tu vida va a cambiar. El Evangelio, usted no lo tiene que decir que es, sino más bien lo tiene que vivir para que el que lo ve se nota que usted es un hijo de Dios. Amén. Con estas palabras le quiero decir al Señor gracias por ellas, porque la palabra de Dios a nosotros nos enseña cómo debemos andar, caminar y vivir el día a día. Recuerde este pasaje, no haga como yo al principio, que se olvidó que era el capítulo 3. Capítulo 3, versículo 18 de Segunda de Crónica, ¿qué dice? Y lo voy a leer con esto termino. Por tanto, todos nosotros, dice, todos, no uno, no dos, no el diácono, no el portero, no los hermanos, no las ovejas, no el pastor, no, todos. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Listo. Hermano, no diga más que es evangélico.
No diga más que es cristiano, no lo diga más. Vívalo. Y ya con eso usted va a demostrar que es un hijo de Dios.